norte de Veracruz. Muy bien, gracias. Bueno, primero que nada, una disculpa por entrar tarde a esta hora Anafinet del día de hoy, pero básicamente acá en Sonora, mi tierra, tenemos una hora menos, seguidas en Sonora, por supuesto, Pensana. Tenemos una hora, la verdad que esta hora de la tarde como que es la hora de las reuniones y demás, entonces aquí se me complicó un poco el tiempo y pues vamos entrando un poco tarde, pero una disculpa y gracias por haber esperado y por estar presentes en la hora Anafinet del día de hoy. Voy a saludar a quienes están presentes, siempre es un gusto saludarlos y saber desde dónde nos están escuchando, por eso les agradecemos que en su nombre agreguen el estado o la ciudad donde nos están accesando. Vamos a saludar, ese Aldo de Chiapas, un saludo hasta allá, Ángel Martínez de Querétaro, Arnulfo del Lerdo de Tejada, Veracruz, Chuyita de Sonora, Paisana. Creo, Chuyita, que me dijiste la vez pasada que eras de Obregón. David Romero Benítez, ¿de dónde estás, David? Elizabeth, otra de Sonora. Elizabeth, ¿de dónde nos escuchas? Eusebia de Cosamaloapan, Veracruz. Gerardo, ¿de dónde nos estás escuchando? Germán, norte de Veracruz. Glendy, ¿de dónde, Glendy? Héctor de Tamaulipas, Humberto de Querétaro, Israel Rosado, Playa del Carmen. Israel Rosado, Playa del Carmen. Saludos, Israel. José de Oaxaca. Josué, ¿de dónde Josué nos estás escuchando? Juan Hernández, Ciudad de México. Glendy de Veracruz, Puerto. Y David Romero de Benítez, DF. DF, ahora Ciudad de México, ¿verdad? Igual que Juan Hernández, Ciudad de México. Carla de San Luis Potosí. Laura, ¿de dónde, Laura? Y Laura del Estado de México. Manuel, también, ¿de dónde nos escuchas, Manuel? Marcos de Yucatán. María, también me gustaría saber, María, si nos puedes, ¿de dónde estás? Maricruz, Ciudad Isla. Laura, Morelia, Michoacán, un saludo. Maricruz, de Ciudad Isla, Veracruz. Octavio, de F, ahora Ciudad de México. Pablo, Querétaro. Ramón, de Alvarado, Veracruz. Rodolfo Flores, de Cuauhtémoc, Chihuahua. Y Rodolfo, de Veracruz. Bueno, gracias y un saludo a cada uno de ustedes. Para quienes no me conocen, pues soy José de Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de Anafinet, y estoy ubicado en Hermosillo, Sonora. Gracias, Rodolfo. En Hermosillo, Sonora lo estamos transmitiendo. Acá son las 5:30 para ustedes, algunos de ustedes, bueno, la mayoría, las 6:30. Y por acá, pues arrancamos ya con la hora Anafinet. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a platicar y retroalimentarnos un poco, siguiendo con los temas de la reforma fiscal que hemos estado viendo en los programas anteriores. Ya vimos ley de ingresos, ley de impuestos sobre la renta. Ahora nos va a tocar platicar sobre el Código Fiscal de la Federación, los cambios que hubo para este 2016. Arnulfo de Lerdo de Tejada, Veracruz, saludos Arnulfo, saludos Carla, buenas tardes. Muy bien, como les digo, vamos a platicar un poco del Código Fiscal de la Federación y las modificaciones que hubo para este 2016. Y básicamente ahí en la pantalla podemos ver un resumen de las modificaciones que hubo, los artículos que se reformaron, los que se adicionaron y los que se derogaron. Como les comento, en algunos cursos que imparto les digo, bueno, se reformaron, que siguen, se cambiaron. Hubo cambios en el texto de dichos artículos, se adicionaron, son nuevos, no existían anteriormente. Todos esos artículos que están en adiciones, y se derogaron, pues prácticamente se eliminaron. ¿Sí? Ya no contamos con esos artículos o fracciones, ¿verdad? Y vamos a ver cada uno de ellos a continuación. Vamos a empezar ese artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo nos señala la de cuando la autoridad nos devuelve cantidades o tenemos devoluciones por la autoridad fiscal, ¿sí? Aquí ya nos señala, a través de un nuevo artículo que es el 22D, ya nos señala un procedimiento al que deberá de sujetarse la autoridad para ejercer sus facultades de comprobación, específicamente cuando está analizando una solicitud de devolución de impuestos por parte del contribuyente.
Es de gran importancia porque nos viene a dar una certidumbre en las revisiones que realiza la autoridad en el caso de devoluciones de impuestos. Y nos señala este artículo 22, dice: vamos a ver el encabezado ahí del artículo. Las facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución a que se refiere el noveno párrafo del artículo 22, que es lo que acabamos de leer ahorita, que se mencionó, se realizarán mediante el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones 2 o 3 del artículo 42. ¿Cuáles son estas facultades de comprobación? La fracción 2 es lo que conocemos como revisiones de gabinete, y la fracción 3 son las visitas domiciliarias, ¿sí? A través de estas facultades, de este tipo de facultades, la autoridad podrá revisarnos en el caso de una solicitud de devolución. Es decir, en el caso de que la autoridad quiera verificar la procedencia o no de esa solicitud de devolución. Y continúa el mismo párrafo diciendo que la autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación a que se refiere este precepto por cada solicitud de devolución, aun cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y perdidos. ¿Okay? Entonces ya sabemos que la autoridad, en caso de ejercer su facultad de comprobación para revisar una solicitud de devolución, la procedencia o no de la misma, podrá ejercer las facultades contenidas en el artículo 42 del Código, la fracción 2 o la 3. Revisiones de gabinete, lo que conocemos como revisiones de gabinete, y las visitas domiciliarias. Pero también nos señala que estas facultades, específicamente para revisar la procedencia de las devoluciones, tendrán un plazo máximo de 90 días, contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. Y en caso de que para verificar la procedencia de la devolución, la autoridad deba requerir información a terceros, este plazo se va a ampliar hasta 180 días. También se ampliará en el caso de lo señalado en el artículo 46A, apartado B, de este mismo código. Es decir, prácticamente tendremos, o la autoridad tendrá un plazo de 90 días para ejercer sus facultades de comprobación en el caso de revisión de la procedencia o no de solicitudes de devolución, o en caso de que solicite información a terceros, este plazo se podrá ampliar hasta 180 días para revisar. Esta fracción 2 es muy importante porque realmente muchos contribuyentes se sentían o se sienten con una incertidumbre a la hora de solicitar una devolución de impuestos, con el entendido, ¿verdad?, que la autoridad pues, puede revisar, ¿sí?, y que la gran mayoría de las veces así lo hacen, sobre todo dependiendo del monto de la devolución, y en algunas ocasiones, derivado de esta revisión que realizaba la autoridad, pues no solamente no le efectuaba la devolución, sino que además derivado de dicha revisión, le resultaba un teto a cargo del contribuyente por algún tipo de impuesto que saliera de diferencia durante dicha revisión. Entonces el contribuyente, además de no tener esa devolución que estaba solicitando, pues adicional a ello tenía un crédito a su cargo. O incluso la autoridad le decía: muy bien, tienes derecho a la devolución que me estás solicitando, pero derivado de la revisión que te estoy efectuando, tengo esta diferencia de pago de impuesto y te voy a aplicar el saldo a favor que me estás solicitando de devolución contra este crédito que te acabo de determinar. Y resultaba que el contribuyente pues no recibía ni un peso. Ya este artículo 22D en su fracción segunda nos dice
que las facultades de comprobación serán únicamente para verificar la procedencia del saldo a favor, sin que la autoridad pueda determinar un crédito fiscal exigible a cargo de los contribuyentes, con base en el ejercicio de la facultad a que se refiere esta fracción. O sea que ya no podrá determinar un crédito exigible derivado del inicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia o no de una solicitud de devolución. Lo que esto da una cierta tranquilidad a los contribuyentes. Y la fracción tercera nos señala que en caso de que la autoridad solicite información a terceros, pues deberá hacerlo de conocimiento del contribuyente sujeto a revisión. Recordemos que estamos hablando de revisiones para verificar la procedencia o no de una solicitud de devolución. Que todo eso está señalado en el artículo 22D del Código Fiscal. Y la fracción cuarta nos señala que si existen varias solicitudes del mismo contribuyente respecto de una misma contribución, la autoridad fiscal podrá emitir una sola resolución. Y la fracción quinta de este mismo artículo nos señala que si la autoridad no concluye sus facultades de comprobación en el plazo establecido en la fracción primera, que decíamos que era de 90 días, y 180 días en caso de que requiriera información a terceros, si dentro de ese plazo no concluye sus facultades de comprobación, dice que quedarán sin efecto las actuaciones que se hayan practicado, debiendo pronunciarse sobre la solicitud de devolución con la información que tenga la autoridad. Es decir, concluir el primer plazo de 90 días en caso de que no exista información solicitada a terceros, la autoridad, con la información que tenga, deberá de emitir la resolución a favor o negando, en su caso, la solicitud de devolución. Y ya esta fracción sexta nos dice que al término del plazo para el ejercicio de facultad de comprobación, la autoridad deberá emitir la resolución que corresponda, es decir, otorgando o negando, en su caso, la devolución del impuesto, y deberá notificar al contribuyente dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles siguientes. En caso de ser favorable, es decir, que nos hayan aceptado la solicitud de devolución, la autoridad efectuará la devolución dentro de los 10 días siguientes. En el caso de que la devolución se efectúe fuera del plazo, se pagarán intereses, de acuerdo al artículo 22A de este código. Y tenemos el artículo 32D, que también sufrió una modificación. Este famoso artículo 32D, que ya algunos estamos muy impuestos ya, ¿verdad?, a solicitar el famoso formato 32D que denominamos de aviso de cumplimiento de obligaciones, aviso positivo, ¿no? O sea, una constancia de cumplimiento positivo de obligaciones, que inicialmente esta obligación, ¿sí?, se da cuando el contribuyente tiene operaciones con la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, así como con la Procuraduría General de la República, para poder tener operaciones ya sea de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, ¿sí? Deberíamos estar al corriente con nuestras obligaciones fiscales. Pero también esto se está dando mucho, esta solicitud de cumplimiento positivo de nuestras obligaciones, incluso con otros particulares. Es decir, cuando algún cliente nos contrata, nos quiere contratar, ya sea, sobre todo en el caso de obra civil, de construcción, y ya se está permeando a muchas otras actividades, esta empresa que contrata algún tipo de servicio, y aún siendo particular en las dos empresas, ya está dándose mucho el hecho de solicitar positivo, es decir, que tenga sus obligaciones fiscales cumplidas para evitarse problemas posteriores en el caso sobre todo de solicitud de devoluciones de impuestos. Entonces, aun y cuando el artículo 32D señala que esto aplica para la Administración Pública Federal,
realmente ya se está haciendo muy cotidiano, incluso entre operaciones entre particulares. Tan es así que ya incluso en la página del SAT podemos ver que el 32D, denominado constancia de aviso de cumplimiento, ya la podemos hacer incluso hasta pública, la opción de pública, para que cualquiera pueda entrar y verificar que contamos con lo que denominamos punto 32D positivo. ¿Qué sucede con ese 32D? Se modifica esta fracción. Vamos a devolver. Aquí está. Esta fracción cuarta dice: habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, esta no haya sido presentada. Entonces, prácticamente cualquier tipo de declaración. Y adicional a ello dice: lo dispuesto en esta fracción también aplicará a la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31A, que es la declaración informativa de operaciones relevantes, y el 76A de la ley de impuestos sobre la renta. El 76A pues son las operaciones con partes relacionadas. Pues, en caso de que tengamos también incumplimiento de estos dos tipos de declaraciones que contempla el 31A del Código Fiscal y el 76A de la Ley de Impuestos sobre la Renta, también tendremos un 32D negativo. Y ese artículo 33B nos habla de los sorteos, lo que se le ha denominado una lotería fiscal, ¿sí? Ya nos ha estado acostumbrados la Secretaría de Hacienda con un cierto tipo de sorteos, sobre todo lo que denominan el Buen Fin, donde participan quienes realicen compras durante ese denominado fin de semana o del Buen Fin, pues si no me recuerdo es en noviembre. Participan aquellas personas que pagan con medios electrónicos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en los comercios participantes durante ese periodo. Bueno, adicional a ello, la Secretaría de Hacienda va a disponer durante este año de 4 sorteos denominado lotería fiscal, en el que podrá participar personas físicas, dice, que no realicen actividades empresariales y que efectúen pagos a través de los medios electrónicos, siempre que estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y que obtengan los comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a dichas adquisiciones. Es decir, hay que pedir la factura respectiva. La Secretaría de Hacienda pues emitirá unas reglas de carácter general de operación de dichos sorteos. Y, eso sí, los premios se otorgarán siempre que no se ubiquen en los supuestos del primer párrafo del artículo 32D de este código. Es decir, que sean contribuyentes cumplidos. Algo de Chapa dice: persona física ingresa por arrendamiento, asalariado, por interna, así es. Algo, si aquí nos dice que sean aquellos que no se realicen actividades empresariales, tal cual se lo dice, no realicen actividades empresariales, pues serán todas aquellas de personas físicas, que incluso a lo mejor le podríamos ubicar a los de actividades profesionales, porque aquí dice nada más que no realicen actividades empresariales, no dice que tributen, ¿sí?, en el capítulo de actividades empresariales, dice que no realicen actividades empresariales. Yo me atrevería a pensar que podrían inclusive, además de las que señala Salvo, también aquellas personas físicas con servicios profesionales, ¿no? Y adicional a que comentan, pues a lo mejor las de intereses, en fin, cualquier otra persona física que no realice actividades empresariales. Y tan es así, pues que nos pide el 32D positivo, ¿verdad? Si se refiriera a que fueran personas físicas que no tuvieran obligaciones ante la autoridad, pues no habría necesidad de pedirle este 32D positivo, ¿sí? Por eso nos hace esa aclaración, ¿verdad?, del 32D positivo. Y ya nos comenta, el mismo nos señala, este mismo artículo, en el siguiente párrafo, que lo que se obtenga como premio estará exento para la persona física que lo obtenga, de acuerdo al artículo 93
fracción 24 de esta ley, ¿sí? Que es la referente a premio. Y ahí en esta fracción del artículo 93 nos dice que quienes obtengan premios por concursos, para el público en general, cursos literarios, artísticos, científicos, y también al final señala, o los que otorgue la federación para el estímulo del, ¿cómo le ponen ellos? Del civismo o algo así como diciendo, para el estímulo de las buenas prácticas cívicas. Ahí caería este premio. Que bueno, todavía no sabemos ni de cuánto va a ser, en caso de que llegáramos a ser poseedores de él. Seguimos con el artículo 42, que son las facultades de comprobación de la autoridad. En este párrafo se modifica, dice: las autoridades fiscales que estén ejerciendo algunas de las facultades previstas en las fracciones 2, 3 y 9, que serían respectivamente la 2, la de visita domiciliaria, revisión de gabinete, la 3, visita domiciliaria, y la 9, lo que serían las revisiones electrónicas, las famosas revisiones electrónicas, y detecten hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, deberán informar con medio de buzón tributario al contribuyente, a su representante legal, y en el caso de las personas morales, a sus órganos de dirección. ¿Por qué se da esta modificación que señala este artículo? Realmente, en el caso de las facultades de revisión de la autoridad, durante el proceso que se sigue, el procedimiento de lo que llamamos la revisión de gabinete o la visita domiciliaria, en la gran mayoría de las ocasiones se lleva a cabo con persona distinta del representante legal o incluso del mismo contribuyente en el caso de personas físicas, o de alguien que tenga algún órgano de alguna facultad de órganos de dirección en el caso de personas morales. Normalmente se lleva a cabo con el contador, que no posee poderes, ¿sí? Incluso con un auxiliar, con la persona que atiende al frente de la negociación, tenemos de empleado demostrador, recepcionista, etc. Y en la gran mayoría de los casos, el contribuyente o el representante no se da por enterado, sino hasta el final de la revisión. O también, en algunos casos, hace como que no se da por enterado, tal vez incluso para conveniencia propia, pero la autoridad ya hará del conocimiento de estas personas que tienen representación legal, incluso el propio contribuyente, a través del buzón tributario, y se darán por notificados, ¿sí? Y nos dice que el mismo artículo dice que en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al del levantamiento de la última acta parcial. Del oficio de observaciones o de la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas. El derecho que tienen para acudir a las oficinas que estén llevando a cabo el procedimiento de que se está dando a conocer. ¿Aplicaría acuerdo conclusivo al momento de alguna revisión por parte de la autoridad? Considero que sí, algo, ya que nos está dando, como señala aquí el artículo, que este aviso que se le dará al contribuyente o sus representantes legales 10 días antes a la última acta parcial, es decir, todavía tendremos oportunidad incluso de llegar a un acuerdo conclusivo si así nos conviene. Y una vez transcurrido ese plazo, ¿sí?, la autoridad emitirá la última acta parcial, señalando en estas ocasiones la asistencia o inasistencia de los interesados para ejercer su derecho a conocer el estado de procedimiento que está sujeto. Es decir, la autoridad va a decir: ¿sabes qué? Yo le avisé, le di la oportunidad al contribuyente, al representante legal o a alguien que tenga cargo de dirección para que pudiera con nosotros a informarle el estado que guarda el procedimiento al que está siendo sujeto. No hizo uso de este derecho, se va a señalar en la última acta parcial.
Procedimiento para la revisión, el artículo 52A. Dice procedimiento para la revisión del dictamen. Aquí lo que nos señala también es el orden, ¿verdad?, en el que se deberá llevar la revisión, la denominada revisión secuencial. ¿Cuándo no opera esta revisión secuencial del dictamen? Y nos agrega este penúltimo párrafo, el L, dice, por cada operación, no proporcionar la información a que se refiere el artículo 31A, que es el de operaciones relevantes, o proporcional incompleta, con errores e inconsistencias. Es decir, que si no hacemos de la forma adecuada, o incluso no la proporcionamos, la información que nos obliga el 31A, no se seguirá la revisión secuencial del dictamen. Y perderá prácticamente todos sus efectos. Muy bien, artículo 53b. Procedimiento para realizar las revisiones electrónicas. Aquí ya nos está dando ya cada vez mayor información de cómo será el procedimiento de las denominadas revisiones electrónicas, que a partir de este 2016 ya estaremos viendo que la autoridad estará realizando. ¿Sí? Ya nos señala el artículo 53b, dice que a través de una resolución provisional, o sea, a la cual en su caso se le podrá acompañar un oficio de preliquidación, cuando los hechos consignados sugieran el pago de algún crédito fiscal. Es decir, nos va a mandar una preliquidación con las diferencias detectadas por la autoridad por la revisión electrónica a la que hemos sido sujetos. Este oficio de preliquidación se considerará definitivo, es decir, que tendrá efectos solo en los supuestos de que el contribuyente acepte voluntariamente los hechos y irregularidades contenidos en la resolución provisional y entere el crédito fiscal propuesto. Es decir, nos llega la preliquidación, la resolución provisional con su respectiva preliquidación, el contribuyente la analiza y la acepta pagando la misma. O, en caso dice que no ejerza el derecho que se refiere a la fracción segunda, que esta fracción segunda se refiere a que tiene un plazo de 15 días del contribuyente para manifestar lo que su derecho convenga sobre los hechos consignados en esta resolución provisional y en la preliquidación, que no dan lugar al crédito determinado por la autoridad. O cuando ejerciéndolo, es decir, que haya manifestado y dado las pruebas que considere el contribuyente, no logró, a juicio de la autoridad, desvirtuar los hechos e irregularidades. Entonces, ¿qué es el caso que pasa? La preliquidación se considerará definitiva. Y en el caso de que el contribuyente acepte los hechos e irregularidades, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, que serían los mismos 15 días, y de así hacerlo, gozará del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas. Es decir, la multa será del 20%. En caso de que el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga para desvirtuar, el oficio de preliquidación que se haya acompañado se volverán definitivos y las cantidades determinadas en el oficio de preliquidación serán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Es decir, ni pagué, ni manifesté o aporté pruebas, o si lo hice, no fueron estas, desde el punto de vista de la autoridad, suficientes para desvirtuar los hechos contenidos en el oficio de preliquidación. La autoridad las dará definitivo y procederá al cobro mediante lo que conocemos como el PAE. Y artículo 81, infracciones. Aquí ya algo que tuvo mucha repercusión y fue muy sonado por esta reforma fiscal, es que se integra ya la multa para el incumplimiento del envío de la contabilidad electrónica, algo que no tuvimos durante el 2015, no existía esta multa, no existía esta infracción, no había una aplicación de la multa, por lo cual muchos contribuyentes obligados al envío de la contabilidad electrónica por el 2015, que eran aquellos con ingresos mayores a 4 millones de pesos,
realmente no hicieron el envío de la contabilidad electrónica porque no había una infracción a la cual estuvieran afectos. Es decir, no envío la contabilidad electrónica, ¿qué va a pasar? Decían los contribuyentes, pues nada, no hay una infracción. No me paré, no hice nada, simplemente no la envío. La autoridad a partir del 2016 ya contempla una infracción. En su artículo 31 nos agrega este inciso, esta fracción, última fracción, que nos señala que dice no ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, estando obligado a ello. Ingresarla fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales o no ingresarla de conformidad con las reglas. Aldo dice, el cumplimiento espontáneo de envío de las balanzas aplica multa conforme al 81C. Muy bien, Aldo. El cumplimiento espontáneo, que sería espontáneo, pero espontáneo, de acuerdo al artículo 73 del propio Código Fiscal, nos señala que no habrá infracciones en el caso que se cumpla de manera extemporánea, pero espontánea con las obligaciones fiscales. Por lo tanto, también deberá aplicar lo que dispone el artículo 73 al envío de la contabilidad electrónica. Es decir, si presenté o realicé, más bien dicho, el envío de mi contabilidad electrónica, esto incluye el catálogo de cuentas por primera vez y la balanza mensual, las fechas que señala la autoridad, pero lo hago de manera extemporánea pero espontánea, es decir, no ha habido requerimiento de la autoridad, desde mi punto de vista no debería aplicarse la infracción. Que esta infracción, ya el artículo 82, nos señala de cuánto será el monto, cuántos pesos tendremos que pagar. Y aquí en la última fracción nos dice que será un monto de 5,000 a 15,000 pesos por no ingresar la información contable. Dice, respecto a las señaladas en la fracción, de 5,000 a 15,000 pesos por no ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, como lo prevé el artículo 28, fracción 4 del Código, dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, estando obligado a ello. Pero aquí, y habría que ver ahí con nuestros amigos abogados, que como les comento, desde mi punto de vista, aplicaríamos lo que dispone el artículo 73 del propio Código Fiscal, que es la presentación de obligaciones o el cumplimiento de obligaciones de manera extemporánea pero espontánea. Transitorio del Código Fiscal de la Federación, dice que Nacional Financiera, en un plazo no mayor a 120 días, en coordinación con los bancos, implementará un programa de otorgamiento de créditos para las pequeñas y medianas empresas. Este parece más bien planes de propuestas de campaña política, ¿no? Otorgamiento de créditos, en fin. Y de igual manera nos dice que habrá, con el fin de con estudios que mejoren mecanismos para promover la cultura tributaria, por sí o a través de una institución educativa de educación superior, un estudio comparativo de experiencias sobre monederos electrónicos para acumular puntos, así como de sorteos semejantes a la lotería fiscal, para determinar la conveniencia o no de establecer un esquema de monedero electrónico. Es decir, que al parecer, ¿no?, lo que señala aquí, el SAT nos dirá, otorgará, realizará la llamada lotería fiscal, o dependiendo de lo que señale este estudio que mandará a hacer, lo cambiará por monederos electrónicos. Es decir, que tendremos ahora, así como tenemos a lo mejor monederos electrónicos de tiendas departamentales, de bancos, ¿sí? Los bancos también nos dan puntos, que sería muy similar a un monedero electrónico en las tarjetas de crédito. Tendremos un monedero electrónico, pero del SAT, ¿sí?,
¿Qué nos van a dar esos puntos? Que vengan dentro del monedero electrónico, pues habría que ver, ¿no? Nos van a dar puntos para cambiar a través de este monedero electrónico en tiendas o descuentos en multas, ¿verdad? A ver, tienes en tu monedero electrónico 10,000 pesos para pagar multas que te impongan, o no sé cómo vayan a aplicar esto del monedero electrónico. ¿Qué es un monedero electrónico? Y en esta fracción tercera nos habla que se dará un esquema opcional de facilidades para las personas físicas que elaboran artesanías. Sobre todo por la complicación que tienen quienes empresas comercializadoras a gran escala que comercializan artesanías y que las adquieren de artesanos, de personas que a lo mejor no están inscritas en el RFC, que no emiten facturas, comprobantes digitales, tienen un problema de este tipo de comercializadoras de poder deducir la compra que realizan al artesano. Por lo tanto, habrá un esquema de facilidades de comprobación para este tipo de operaciones y básicamente señala que será para personas físicas que elaboran artesanías con ingresos hasta 250,000 pesos y que el 90% sean de la enajenación de artesanías, ¿sabes? Artesanos. Los adquirientes podrán inscribir en el RFC a las personas físicas que elaboren y enajenen artesanías, es decir, la comercializadora dará de alta al artesano que cumpla con los requisitos del inciso anterior, es decir, ingresos hasta 250,000 pesos y que el 90% sean por enajenación de artesanías. Y las personas físicas que enajenen artesanías podrán expedir a través de los adquirentes de sus productos los CFDIs, es decir, la comercializadora que adquiere del artesano es la que va a emitir el CFDI por cuenta del artesano para facilitarle a ambos la comercialización de sus productos. Y tendrán que retenerle al adquirente el IVA, que básicamente lo que harán es, la artesanía la compraban en 100 pesos, pues ahora se la van a comprar en 116, y no creo que el artesano le vaya a desglosar el IVA, tendrá que sumirla al adquirente, retenerla, integrarla a la autoridad y pagar un 5% por impuestos sobre la renta, que tendrá carácter de definitivo. También en este caso, pues esa retención del 5% será una negociación entre artesano y comercializadora de pues, quién lo absorbe, ¿no? Se lo pegas al precio de la artesanía o realmente lo absorbe el artesano. Y ya este inciso es, las personas físicas a las que se refiere, que enajenan artesanías, el público en general, podrán optar porque los adquirentes no les efectúen la retención a que se refiere el inciso D, en cuyo caso deberán pagar los impuestos correspondientes al periodo de que se trate, aplicando para efectos del impuesto sobre la renta la tasa del 5% sobre el monto del comprobante expedito, y además de pagar el IVA, es decir, pagar por sí mismo, ¿no? Es decir, la persona física tiene la opción de que se le retenga o pagar directamente por sí mismo los impuestos derivados del uso de esta facilidad. Y nos dice pues, qué se entiende por enajenaciones realizadas con el público en general, para que se emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos a que establezcan mediante reglas de carácter general que emite el SAT. Esto básicamente ya las conocemos porque es otro tipo de operaciones que también se realizan con el público en general. O incluso le da otra opción, dice, los contribuyentes, el inciso A, que enajenen sus artesanías a los contribuyentes que tributen en el régimen de comparación fiscal, podrán optar porque estos consideren los pagos recibidos como salarios. Cuando
al artesano que le compre, sea un RIF, podrá darse el tratamiento a esta enajenación, a esta operación, con un salario y hacer el cálculo correspondiente de impuesto sobre la renta. ¿Qué ventaja habría aquí? Pues no habría pago de IVA, ¿verdad? Y al inciso G, dice: las personas físicas que tienen artesanías con ingresos de hasta 2 millones de pesos podrán, mediante comercializadores o entidades gubernamentales de fomento y apoyo a las artesanías, llevar a cabo suscripción, emisión de comprobantes y presentación de declaraciones. Habrá asociaciones que podrán hacer esto a través de comercializadores o entidades gubernamentales de fomento. Lo que pretende la autoridad es fomentar a quienes se dedican a la enajenación de artesanías, que es muy común en nuestro país, en los puntos turísticos. Bueno, concluimos un poquito después de las 6, derivado de que también empezamos, bueno, 7 para ustedes, para mí son las 6, derivado de que empezamos también un poco tarde. No me quiero ir sin antes, como cada hora en Afinet, invitarlos a que se afilien a la Asociación Nacional de Fiscalistas. Os invito a que aprovechen que estamos prácticamente todavía a inicio de año, para que si ya son socios, hagan su reafiliación, y si no son socios, den ese paso que les hace falta para integrarse a nuestra agrupación, se afilien, conozcan, y aquí en la pantalla les voy a poner los requisitos para poder afiliarse, y se sumen al esfuerzo que hacemos de difundir la cultura fiscal en nuestro país. Si son socios de nuestra agrupación, acérquense, ya sea, pueden acercarse con un servidor, estoy a la orden, con Santa, que siempre está aquí atenta, y que le agradezco, como siempre, que esté atenta en el aula virtual, y especialmente ahorita en la hora en Afinet, pero pues prácticamente todo el día, en todos los días de la semana, está a cargo de los controles y el manejo de nuestra aula virtual, nuestra principal herramienta de comunicación con la comunidad fiscal en México. Les invito a que sean parte de nuestra agrupación. Requisitos, podemos verlos ahí: carta de compromiso, datos fiscales, datos académicos, entregar puede ser el título, cédula, una foto tamaño infantil a color, enviar esta información a Santa, afiliación2@afinet.org, y el costo pues prácticamente simbólico. Realmente, si hablamos de la cuota, pues es de 1,000 pesos por el año, ¿sí? Prácticamente una cuota simbólica para profesionistas y pasantes, y para estudiantes de 400 pesos, estudiantes hasta la edad de 25 años. Ahí están las cuentas para depósito, pero como les digo, para mayor información, contacten a Santa, pueden contactar a un servidor, pueden contactar al representante estatal o local de su ciudad para pedirle mayor información, o pueden contactar incluso también a nuestra encargada de membresía, que es la contadora Angélica Mata. Algunos de ustedes la deben de conocer porque ella tiene también un programa aquí en la aula virtual, que si no mal recuerdo es los jueves o los viernes. Varios de ustedes, como les comento, la deben de conocer. Ella está encargada de la membresía de nuestra agrupación. Pueden contactarla si tienen dudas para su afiliación. Pues me reitero a sus órdenes. Ahí tienen mis correos, página de mi despacho, Facebook, la página de Afinet, mi correo personal, entonces estoy a la orden, mi Twitter y mi teléfono. Cualquier duda sobre la plática que acabamos de dar o sobre cualquier tema relacionado con Afinet, estoy a sus órdenes. Gracias, les agradezco por estar presentes en esta hora en Afinet, y les deseo que pasen pues ya una excelente tarde. Y como dicen, pues a darle a las declaraciones anuales, que vamos arrancando marzo, y hay que terminar antes de que empiece Semana Santa, para irnos tranquilos de vacaciones. Gracias, Santa, muchas gracias a ti, muchas gracias, Rodolfo, gracias, Aldo, a todos los que participaron. Un saludo y hasta luego.